Bueno, vamos a considerar algunas preguntas que deberíamos empezar a responder para elaborar un protocolo de intervención. Tenemos el espacio problema conocido con el área urbana y el área rural. A partir de esto, en nuestro proyecto hay dos aspectos a considerar. Por un lado, el sistema de gestión local. Por otro lado, el uso del espacio periurbano. A partir de estos dos aspectos, la idea es poder elaborar un protocolo en el que se incluyen una serie de pasos ordenados que deberían seguirse para el abordaje de un problema. A partir de esta idea, algunos elementos, algunas preguntas para ubicarnos en uno de los aspectos, que es el análisis del sistema local de gestión. Bueno, tenemos el espacio problema, el sistema local de gestión. El sistema local de gestión tiene una serie de componentes. Tenemos un componente que se ocupa de gestionar la información. Hay un componente que ejecuta respuestas. Hay un consejo consultivo que trae, digamos, la opinión o las necesidades o las demandas de diferentes sectores. Ese consejo consultivo recibe información de lo que se va actuando. A su vez, este consejo consultivo proporciona elementos, información para proceder a ejecutar un reordenamiento del sistema a medida que esto se necesita, y finalmente este reordenamiento se ejecuta. A partir de estos dos componentes, en primer lugar, para ir ordenando las cosas, entendemos que es necesario definir cuáles son los aspectos que componen el problema. Por ejemplo, uno de los aspectos que compone el problema tiene que ver con el depósito de fitosanitarios. En relación a esos componentes del problema, cuáles son los posibles problemas particulares que cada uno de esos componentes pueden llegar a tener. A partir de esto, se considera posible definir cuáles son los aspectos que tendrían que gestionarse alrededor de esta problemática. Con respecto al sistema local de gestión, tenemos que definir cuáles son sus objetivos. Con respecto a los objetivos vamos a volver dentro de un momento, pero bueno, definir cuáles son sus objetivos. A partir de los objetivos del sistema local de gestión, se definirá cómo debería realizarse esa gestión. O sea, la gestión tiene que hacerse de tal manera que responda a objetivos que en un momento veremos cuáles deberían ser. Considerando cuáles son los aspectos que habría que gestionar y cómo debería gestionarse, es posible evaluar cómo se efectúa efectivamente la gestión en una localidad, en una ciudad en particular. A partir de esto, es posible diseñar un protocolo que va a tener en cuenta qué aspectos hay que gestionar, cómo deberían gestionarse y cómo deberíamos mirar la gestión en un lugar en particular para comenzar a intervenir. Pensando en cuál puede ser el objetivo último, el objetivo final de un sistema local de gestión, una propuesta es la que se observa. El objetivo último sería el de generar confianza a través de una gestión pública consensuada. Es decir, en última instancia, un sistema local de gestión debería permitir obtener esto. Para obtener esto, entendemos que hay algunos objetivos que son objetivos particulares, digamos, que se pueden ubicar en una línea de tiempo. Hay objetivos que son inmediatos y que tienen que ver con dar respuesta directa o inmediata a problemas diversos, y en general tienen que ver con los controles. Esto contribuye a esa generación de confianza, la manera en la que se dan estas respuestas inmediatas. Hay respuestas que son de carácter intermedio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comunicación de lo que se va desarrollando a la sociedad. Eso es algo que se va desarrollando a medida que el proceso va avanzando. Y hay acciones, objetivos particulares que son más mediatos. Particularmente, un objetivo mediato es el reordenamiento adaptativo del sistema local de gestión. Es decir, a medida que se van viendo los resultados de
del proceso de seguimiento de las aplicaciones y demás, el éxito o el fracaso de la organización que se tiene, puede ir pensándose en modificaciones adaptativas de lo que se tiene en mano. Con respecto a la intervención periurbana, lo anterior tiene que ver con el sistema local de gestión. Este es el otro componente, la intervención periurbana. Hay dos preguntas que son para discutirlas, digamos, en este sentido. Una de las preguntas tiene que ver qué esperamos alcanzar con respecto a esta gestión del espacio periurbano. Por otro lado, a partir de lo que esperamos alcanzar, la segunda pregunta es cómo lo vamos a lograr. Con respecto a lo que esperamos alcanzar, y esto es algo que Jorge Frana, la gente que está focalizada un poco en las intervenciones de bajo impacto en las áreas periurbanas, debería responder, digamos. Entendemos que por un lado está la posibilidad de atenuar o eliminar el impacto negativo de las actividades periurbanas, pero por otro lado también podría considerarse que un objetivo puede tener que ver con ir promoviendo la emergencia de una nueva cultura con relación a la producción agropecuaria. Hay mucho de lo que estamos desarrollando que requiere de una comunicación importante con la gente, de generación de confianza y demás. Entonces, en esta intervención periurbana ese aspecto también está presente. ¿Cuál de estos dos aspectos tenemos en cuenta en nuestro proyecto? Los dos. Uno. Bueno, a partir de lo anterior viene la cuestión de cómo lo logramos. Esto que fue apareciendo en la imagen son distintas acciones que uno considera que podrían ayudar a lograr los objetivos anteriores. Por ejemplo, identificando las áreas de mayor riesgo para promover en ellas las modalidades de uso de bajo impacto. Es decir, lo deseable sería que toda el área periurbana tuviera un desarrollo agrícola de bajo impacto, y es posible que con el paso del tiempo se alcance, pero hay áreas que son prioritarias por condiciones propias del lugar, de la dirección de los vientos, del movimiento del agua, de lo que sea, que deberían ser las prioritarias. Estas zonas hay que identificarlas. También podríamos considerar que una acción en relación a los objetivos de difusión tendría que ver con la realización de actividades de difusión sobre las prácticas de bajo impacto. Bueno, esto lo incluimos dentro del proyecto como algo a desarrollar. Otro componente tiene que ver con la evaluación de la factibilidad de reconversión a agriculturas de bajo impacto, considerando el tiempo que se necesitaría, la relación entre costos y beneficios, los requerimientos de financiación para esa reconversión, los canales de comercialización que existen y los que deberían existir, las tecnologías necesarias para el desarrollo de estas actividades. Es decir, dentro de nuestro proyecto, esta evaluación de la factibilidad de reconversión la incluimos, consideramos que es un aspecto importante a tener en cuenta en lo que desarrollemos. Otro aspecto tiene que ver con la facilitación del acceso a los canales de información que se necesitan para la puesta en marcha de las actividades de bajo impacto. Canales de información que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la puesta en contacto con experiencias similares que están en marcha en distintos lugares, canales que tienen que ver con capacitaciones que pueden tomarse para el desarrollo de estas agriculturas de bajo impacto, canales de información con respecto a las líneas de crédito que pueden estar disponibles o que se pueden gestionar para poder desarrollar esta actividad. De todas estas acciones, ¿cuáles son las que nosotros emprenderíamos en nuestros proyectos? Todas estas, alguna otra que no está presente, alguna de estas acciones, ¿cuáles serían en todo caso? A partir de esto hay una serie de preguntas básicas que deberían ser respondidas, tanto en el sistema local de gestión como en el uso del espacio periurbano. Esto es un resumen. Dentro de lo que tiene que ver con el sistema local de gestión está definir cuáles son los componentes del problema que hay que gestionar, qué aspectos habría que considerar para cada componente cuando uno tiene que evaluar si la gestión es adecuada o no, cómo sería una gestión adecuada de los aspectos propios de cada componente y cómo es la gestión actual de estos aspectos. Sobre estas preguntas ya empezamos a trabajar
con Daniel Sánchez y Roberto Escota, y en la medida en la que tengamos listo el documento de trabajo lo vamos a hacer circular. Con respecto al uso del espacio periurbano, se repiten las preguntas que hicimos previamente. ¿Qué se espera alcanzar a partir de la intervención en este espacio? Y finalmente, ¿cómo se lo logra?